porque así reconocemos que el Señor va por delante de nosotros y que todos lo necesitamos. La oración es hablar con Dios. Es hablar con Él, es pedirle, es confiar, es creer que Él está aquí y nos puede ayudar. Es reconocer una realidad que tenemos, que sin Él no aprendemos nada. Si Él no opera, no trabaja en nuestros corazones, su poder sobrenatural a través de su palabra, hermanos, no hay nada que hacer. Creerme. Nadie puede aplicar la palabra de Dios si no está amparado por el poder de Dios. Nadie puede conocer las cosas espirituales si el Espíritu no nos ayuda. Entonces, cuando oramos a Dios que el Espíritu Santo coge esa palabra y lo haga vida en nosotros. Y que a mí me aclare, me ilumine para poder hablar. Porque no se trata de inteligencia humana. No es inteligencia humana. Lo espiritual es del cielo, es de Dios. No es si somos inteligentes o menos inteligentes. Se trata del don que Dios da a cada uno de nosotros, como el Espíritu Santo repartió. Pero tenemos que orar, como Pablo dice, demanda oración para que Dios lo ilumine, que pueda revelar. Entonces así nosotros también tenemos que orar, hermano. Esa es dependencia, nosotros dependemos totalmente de Dios. Señor, te damos gracias por ese tarde, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Tú únicamente, Señor, eres perfecto, tú eres santo, Señor. Únicamente tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor. Y nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en esta tarde, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y después practicar tu verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a predicar sobre oración eficaz con fe para que Dios nos escuche. La oración debe de ser eficaz. Si la oración es solo, no sabemos ni qué pedimos, de dónde venimos, qué hacemos. Cualquier trabajo, si no está ordenado y no tiene eficacia, al final no sale bien. Toda cosa que hay que hacerlo bien. Empezar con el principio y cada cosa ponerlo a su sitio. Amén. Entonces la oración también, para que sea eficaz, con fe, para que Dios nos escuche. Sabemos lo que hacemos, no peleamos como con el viento, ¿no? Primero tenemos que entender lo que es la oración, es el hombre interior. Porque mucha gente tiene la oración como una meditación. Oración es hablar con Dios. El hombre interior, según la verdad, habla con Dios. No es una meditación, un estado para estoy mal y me pongo, medito y así estoy mejor. No se trata de eso. Oración es hablar con Dios. Es hablar con Dios, ¿no? En el hombre interior, en el espíritu y verdad. Entonces, abrí conmigo la Biblia en Santiago, capítulo 5. A partir del versículo 14. Santiago capítulo 5 a partir del versículo 14, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar uno por otro, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, gloria al Señor. Entonces es el texto. Voy a empezar, hermano, tenemos que tener confianza que cuando nos acercamos a Dios, nos escucha. Voy a orar porque sé que el Señor me escucha. No está el Señor, no está. La Biblia nos dice que el Señor nos escucha, porque mira, aquí lo da ejemplo a Elías, empieza con la fe, pero yo lo tengo subtitulado 3 subtítulos, que es orando a Dios sabiendo que Él nos escucha, orando eficaz según su voluntad y orando con fe. Entonces,
Entonces, primero es orando a Dios sabiendo que Él nos escucha. Y tengo también una paréntesis, cuando Él no nos escucha. Un poquito voy a hablar solo de eso, pero lo que voy a hablar más es que Él nos escucha. Porque dice aquí, Elías era hombre sujeto, en el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Hermano, dice, él era hombre, tú eres hombre, yo soy hombre, somos hombres. Dios, es único. Pero aunque Dios es tan grande y tan maravilloso, tan asombroso, escuchó a Elías, porque dice que él era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Está hablando, él era hombre pecador como nosotros. Pero a pesar de todo eso, Dios lo escuchó. Entonces, que entendamos bien eso. Soy un hombre. En comparación con Dios soy nada. Y soy pecador, pero Dios me escucha. Tengo que saberlo y creerlo así. Sabéis que siempre nuestra oración debe de ir por medio de Cristo Jesús, por eso lo vamos a ver. Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos que vivimos por fe en Cristo Jesús. No hablo que soy pecador. Elías no era un pecador y vivía de espalda a Dios, le daba igual de Dios, vivía la vida como le daba la gana y Dios lo escuchaba. No se trata de eso, se trata que era un hombre pecador, pero intentaba agradar a Dios. Y cada vez que pecaba se arrepentía, se volvía al Señor y no tenía su ley de espalda. Pero lo que quiero apuntar más es que Dios nos escucha, hermano. Si Dios lo escuchó a él, por eso lo da ahí, lo pone aquí como ejemplo. Lo pone aquí como ejemplo y el Espíritu Santo para animarlo. En los días que vivimos, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era pecador como nosotros, era humano como nosotros, pero Dios lo escuchó, oró con fervor y hasta paró la lluvia. Y no por poco tiempo, porque lo que he hecho es un milagro grande, por lo que está como ejemplo aquí. Pero Dios lo escuchó. Entonces tú también tienes que acercarte a Dios con esa confianza que Dios te escucha. Porque también a Elías lo escuchó, lo dice aquí la Escritura. Entonces acércate con esa confianza. Dios nos escucha cada vez que nos acercamos a Él. Dice también en el Salmo 65, versículo 2, dice, tú oes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, a ti vendrá todo hombre. Elías era hombre, dice, a ti vendrá toda carne, a ti vendrá todo hombre. Pero tú oyes la oración. A todo aquello, el espíritu contrito y humilde, Dios no desprecia. A todo aquello que se acerca a Dios humildemente, asombrados, glorificando al Señor en su corazón, Dios lo escucha. Dios nos escucha, hermano. Tenemos que creerlo. Entonces, para que la oración sea eficaz, primeramente tengo que creer que estoy orando y que el Señor me escucha. A pesar que soy pecador, por eso ha muerto Cristo por mis pecados. Como dice también aquí en el Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Pero ¿cuál carne vendrá? El que confía en el Señor, el que conoce a Dios, el que se acerca y sabe que Dios lo escucha. Porque la oración sin fe, nada, hermano. Porque si yo no creo que Dios me escucha, entonces no actúo con fe. Estoy orando y no va a pasar nada. Entonces, vemos aquí que tenemos que orar sabiendo que el Señor nos escucha. Pero ahora quiero hablar un poquito sobre cuándo Dios no nos escucha. Vaya conmigo en Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9. Dice aquí, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Man, el que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, el que vive de espalda a Dios, el que le da igual de Dios, cuando se pone a orar, Dios, para él esa oración es abominable. Es abominación. Mira cómo dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Entonces, el que dio espalda a Dios, le da igual lo que Dios le dice, siempre desagradando a Dios, siempre ir contra su voluntad, Dios no lo escucha. Es diferente de vivir de espalda a Dios o caer en pecado, porque vimos ahí que Elías era hombre sujeto a pasiones igual que nuestra, pero era un hombre de Dios, no era un pagano, seamos claros, pertenecía al pueblo de Dios. Un pecador que pertenecía al pueblo de Dios, no vivía como le daba la gana, no le daba igual de lo que Dios dice. ¿Qué significa el que parta al oído la ley de Dios? Que Dios habla algo, lo dice claro, pero a mí no me pasa ni en mi hombre interior nada. Salgo fuera de aquí o de cualquier otro sitio y practico el pecado y me da igual de todo. Y sigo, me estoy burlando, porque esa es una forma de burlarnos de Dios. Entonces, el que vive así, Dios no lo escucha. Y mira, hermano, como lo dice también en Santiago capítulo 4, versículo 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero mira lo que sigue diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando uno no escucha a Dios, cuando vamos a una oración, cuando vamos en nuestro egocentrismo, pensando solo en nosotros, y pedimos solo y únicamente para nosotros, para agradarnos a nosotros mismos, solo buscamos nuestros deleites. Cuando Dios no escucha la oración, cuando pecamos contra los hermanos y no queremos reconciliarnos con ellos, nos da igual de ellos, cuando no los perdonamos, cuando no tenemos compasión, cuando no queremos ser reconciliados. Y vivimos, porque eso es vivir de espalda a Dios. Dios demanda que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, pero aquí mira cómo dice: pedís y no recibís. Entonces el que va y pide porque pedís mal, dice. Entonces, la oración eficaz: yo pido, pero estoy impulsado por mi orgullo, por mi egocentrismo, por mi deleite, como dice aquí, pues las pasiones que tengo en mi corazón para agradarme a mí mismo, Dios no me escucha. Dice, no, pedís, si alguno ni pide. Darse cuenta que algo grave, alguno no pide nada a Dios, pero desea tener mucho. Sin pedirle a Dios, desea tener. Es decir, Dios que se encargue ya Dios ve el deseo que tengo en mi corazón y que lo haga ya. Eso es lo que está diciendo, dice aquí: luchéis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo dice claro. ¿Por qué es mal? Para gastar en vuestros deleites. No es para compartir con los demás. No es como un buen propósito. No es en el Evangelio. No es el amor de Cristo. Es para vuestro deleite. Y pedís, falta de conocimiento, y entendéis que Dios nunca lo va a dar lo que pedís. Porque es contrario a su voluntad. Y si pedimos algo contrario a la voluntad de Dios, Dios no nos va a dar, hermano, porque mira lo que dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces está diciendo, tú vives contrario a la voluntad de Dios y te constituye enemigo de Dios, y ahora oras y pides y crees que Dios te va a dar. ¿No? Porque ¿cómo voy a pedir algo a Dios y vivo contrario a su voluntad? Me constituyo amigo del mundo, y el mundo va a estar bajo Satanás, es decir, amigo de Satanás, y ahora oro a Dios que Dios me dé, pero vivo contrario totalmente a su voluntad, y por lo que hago soy su enemigo y me constituyo enemigo de él, por la práctica, por lo que hago. Pero cuando me pongo de rodillas le pido a Dios que me ayude, que me dé, y cuando lo hago para mis malos deleites y pasiones. Pero dice claro la Biblia: y no recibís. No vas a recibir, hermano, cuando pides así. Y si eres hijo de Dios, Dios te va a corregir, te va a disciplinar y te va a enseñar cómo pedir para que sea la oración eficaz. Entonces vemos cuando Dios no nos escucha, vimos aquí, ¿no? Dios no nos escucha cuando damos la espalda a su ley, lo desobedecemos y pedimos malamente, en la carne, para nuestra carne, para satisfacer los deseos de nuestra carne. Dios no nos escucha. ¿Qué significa que no nos escucha? Porque Él escucha todo lo que decimos, pero nunca nos da lo que pedimos. ¿Cómo sabe Dios lo que decimos? Porque
porque nos escucha, hermano, pero ahí se refiere que no nos escucha, es que no nos va a dar lo que pedimos, jamás, ¿sabe? Pues Dios cumple su palabra, entonces que seamos sensatos, que seamos sabios, que actuemos en el Espíritu, según la verdad, porque actuar en el Espíritu es actuar según la palabra de Dios. Actuar según la palabra de Dios. Entonces vimos que Dios nos escucha, pero vimos también que Dios, en el contexto que no nos escucha, cuando pedimos mal, cuando estamos contrarios a su voluntad. Pero que tengamos eso claro, que Dios nos escucha si somos gente de fe. Ahora vamos por donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas uno a otro y orad uno por otro para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero es importante que sea eficaz, porque cuando leemos antes que no escucha, esa es la oración ineficaz. Oro y no conquisto nada, porque eficaz es, me propongo algo y alcanzo lo que me estoy proponiendo. Porque estoy eficaz en lo que estoy haciendo, ¿no? Porque definición de eficaz lo tengo aquí, capacidad de lograr la meta que deseo o espero. Capacidad de lograr la meta que deseo o espero. Entonces esa es la oración eficaz. Estoy orando, por ejemplo, estoy orando por mis hijos. ¿Es la voluntad de Dios orar por los hijos? Sí. ¿Qué oro por mis hijos? Primeramente que sea salvo y que conozca a Jesús. Pero si oro, Señor, dale una casa, dale coche, mucho trabajo, solo materialmente, y esa es la voluntad de Dios. Puedes dar lo que quiera a tus hijos, pero si no serás salvo, no les sirve para nada. Entonces, orar eficaz es orar primeramente que conozca al Señor. Encárgate de eso, después el Señor disciplinará su vida, porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Dios le dará. Ora por su alma, hermano. Esa es la oración eficaz. Ora y ora sabiendo que Dios te escucha. ¿Es la voluntad de Dios orar por nuestros hijos? Sí, lo es. Lo es. Entonces, puedo orar sabiendo, ¿me escucha el Señor? Sí, me escucha. Pero no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Tengo que tener paciencia. Entonces, es lograr lo que deseamos, pero que sean los deseos según su voluntad. Para que sea eficaz tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Para que la oración sea eficaz tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Primeramente, cuando vamos a oración a Dios tenemos que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en la presencia de Dios entramos por medio de Jesucristo. Cristo nos unió con el Padre, hermanos. Yo no voy por mi cuenta, no voy con soberbia, voy humildemente reconociendo que no merezco estar en la presencia de Dios. Cada vez que digo que en el nombre de Jesús estoy diciendo que por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz puedo entrar en la gracia de Dios, puedo entrar en la presencia de Dios, porque la paga de pecado es muerte, Dios es justo. Entonces la oración es eficaz en reconocer que somos pecadores. ¿Y cómo lo reconocemos? Cuando declaramos que entramos en la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando vamos así, no vamos por nuestra cuenta, vamos sabiendo, vamos por la cuenta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vaya conmigo en Juan 14. Juan 14, versículo 13. Versículo 13 nos dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, en mi nombre. Por eso vemos la Escritura, que la Escritura nos enseña claro que nosotros, en el nombre de Jesús, y nosotros lo decimos muchas veces, oramos y decimos en el nombre de Jesús, porque así nos enseña, es oración eficaz. ¿Y por qué lo decimos, hermano, en su nombre? Porque lo decimos y declaramos que por medio de lo que Él ha hecho en la cruz, entramos a la presencia de Dios y nos reconocemos humildemente, sinceramente, como pecadores, y solo por lo mérito de Cristo llegamos. Entonces es justo eso, una oración eficaz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 14 y 15. No olvidemos que es oración eficaz según su voluntad.
Y dice aquí, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que lo hemos hecho. Y mira cómo empieza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Tenemos una confianza, vamos con una confianza sabiendo, es eficaz, sé lo que estoy haciendo, confío en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me oye, mira cómo está diciendo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermano, la oración eficaz es según la voluntad de Dios. Como le he dicho antes, la oración eficaz. Eso no es que yo medito, me siento ahora mal, pongo una oración, lo escucho en la tele y me siento un poco mejor. Yo puedo ir de espalda a Dios, escuchar eso, en el fondal hay una música, canta bonito, me se ponen los pelos de punta, pero Dios me deja ahí estar engañado. Porque vivo de espalda a Dios, ni oro, escucho, solo busco sentirme bien, emocionalismo, y ese no funciona, créeme lo que le digo. Oración es pedir a Dios, ir, interceder, clamar, decir, declarar, confiar, hablar con Dios como si sería carne, hermano, hablar con Él. En el espíritu, en un hombre interior, Dios es real, no es una mentira. Él es un espíritu y cuando hablamos con Él nos escucha. Y esa confianza tenemos en Él. Tenemos esa confianza, Él es presente, Él es mi Señor. Dice su palabra que Él me cuida, siempre está conmigo. Sabe todo lo que me pasa, Él me conoce como nadie me conoce. Entonces tengo esa confianza a la luz de lo que la Escritura me enseña, como es Dios, primeramente, que Dios es omnipresente, está en todo lugar, me conoce, sabe quién soy, y siempre me escucha y me entiende. Sé también que Dios me creó, Dios me diseñó, y sabe cómo funciona mi mente, mis emociones, como nadie en este mundo, y Él únicamente puede ayudarme porque me conoce y tiene el poder para ayudarme. Hermano, es una confianza de quién es Dios y cómo Él es. Entonces confiamos y sabemos que Él nos escucha si pedimos según su voluntad, porque así lo dice aquí, ¿no? Si alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa, ese que nos oye significa, y Él nos dará lo que pedimos. Como lo he dicho antes, oramos por nuestros hijos con confianza, con sinceridad, con humildad, por medio de Jesús. Y oramos, y llega el día cuando Él cumple su palabra. Le digo ahora como testimonio, cuando estuve ahora en mi país, me dice mi madre que alguien me preguntó, ¿cómo es posible que todos tus hijos que se han ido volvieron? Porque nosotros todos nos apartamos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le hablaste? Mi madre le ha dicho, no le hablé nada, solo oré. Porque Él me abrió a su tiempo. Ya digo un día cuando ya no hay nada que hacer. Es como coger, no sé si lo pica al pared y no puedes clavarlo. Y si tú ves que no lo puedes clavar, ya no hay nada que hacer. Solo luchas y peleas y nada. Lo que hay que hacer, hay que orar y confiar. Y seguir sabiendo que Dios te escucha y Él tiene poder, hermano. Y Él obra en el corazón. No es segundo. ¡Pim! Todo cambia. Produce vida. Su palabra produce vida. Tu hijo va por un sitio, alguien le predica, lo escucha. Vida. Le da al Señor cuando Él quiere. Pero eso es porque oraste con confianza. Sabiendo que Él nos oye. Le doy en ese contexto. Pero hay otros contextos. Por ejemplo, debilidades que tenemos en cuanto al pecado. Porque deseamos vivir en santidad. Y tenemos luchas interiores. Y oramos con confianza al Señor. Sabiendo que Cristo nos puede ayudar. La oración eficaz del justo. Él nos oye y nos ayuda. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él fue carne, conoce nuestras debilidades, dice la Escritura. Conoce cómo somos como humanos. Sabe que somos pecadores. Cristo sabe que somos pecadores, sabe todas nuestras debilidades. Lo conoce. Pero ¿sabe qué? Lo glorioso de todo es que Dios nos puede ayudar a vencer eso. Lo dice la Escritura, es verdad. Porque Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Si hay un pecado en tu vida y oras para que Dios te ayude para vencerlo, lo vencerás. Pero ora con fe. ¿No desea Dios que nosotros vivamos en santidad? Sí. Claro que sí. Si oro para que Dios me ayude para vencer, que veo cosas en mi vida y me importa personalmente y quiero que mi carácter se modele al carácter de Cristo y estoy orando con confianza, Dios opera y actúa porque tiene poder, Él es todopoderoso y transforma nuestra vida porque esa es la vida de intimidad que decimos no es religión,
más en relación, pero esa relación es real. Entonces tenemos una relación, si pedimos según su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que Él había hecho. Y sabemos, hermano, nosotros realmente lo sabemos. Porque mira lo que dice la Escritura, y lo habla, lo sabemos. Y sabemos que Él nos oye. Entonces todos nosotros sabemos que Dios nos oye. Y claro, Él nos está oyendo, y sabemos que si pedimos según su voluntad, Él no lo cumple. Pero debe ser según su voluntad, no según mi voluntad, y diga, es mi voluntad, es su voluntad. Que sea de verdad su voluntad. Que sea mi carácter formado a la palabra de Dios, que sea mi mente educada y purificada por la palabra de Dios para saber cómo pedir según su voluntad. No lo que yo pienso que es su voluntad, es lo que la Escritura dice que es su voluntad. No es lo que yo pienso, porque engañoso es el corazón, yo puedo ser engañado y que actúe según la carne y no según la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos que leer la Biblia para conocer la verdad de Dios. Porque de eso vamos a ir al siguiente punto. Pero ¿cómo podemos saber nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Conociendo su palabra, hermano. Leyendo su palabra, porque ahí está su voluntad. Leyendo su palabra, meditando su palabra, como le hablé otras veces, ¿no? El que medita en la palabra de Dios, el que tiene día, es decir, cada día medita en la palabra de Dios, eso te aparta del mal y te lleva a aborrecer lo malo. Y cuando aborreces lo malo, cuando tienes una mente educada a la palabra de Dios, entonces sabes cómo pedir según su voluntad de Dios, porque cuando hablamos de conocer la palabra de Dios, se trata de conocer quién es Dios, qué quiere y qué no quiere, qué le gusta y qué no le gusta, qué dice Él que es lo bueno y qué dice Él que no es lo bueno. No es lo que nosotros decimos o lo que esa sociedad dice, es lo que Dios dice. Es lo que Él nos enseña. Entonces, es la voluntad de Dios según su palabra. Tenemos que orar. Vaya conmigo ahora en Juan 15. Juan 15, versículo 7. Bueno, aquí nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se da cuenta? Dice, si permanecéis en mí, primero, si queremos que nuestra oración sea eficaz, permanecer en Cristo. Permanecéis en mí. Permanecemos en Él. Después dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Pues si la palabra de Dios permanece en nosotros, ¿qué sigue? Pedid todo lo que queréis. Entonces, ¿cómo todo lo que queréis? ¿Cómo es posible todo lo que queremos? Porque pedís todo lo que queréis y mi palabra está en vosotros. Porque entonces queréis cosas lo que Dios enseña. Por eso el que está educado por la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios en él, aborrece lo malo y ama lo bueno. Y cuando pide, pide según su voluntad. Por un hombre que no está la palabra de Dios en él y no coge vida en él, pide según sus deseos. Y piensa que es la voluntad de Cristo. Porque son sus deseos. Dice voluntad de Cristo, pero al final son sus deseos. Y vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero algo muy importante, hermano, permanecer en Cristo. En mis palabras permanece en vosotros. Entonces la palabra de Jesús permanece en mí y esa palabra dio la vuelta a los deseos. Y ahora tengo deseos según la voluntad de Dios. Entonces ese deseo me guía a orar y entonces recibo lo que recibo del Señor porque pido según su voluntad, porque su palabra permanece en mí. Amén. Entonces eso es muy claro, hermano. Porque yo al principio, si todo lo que deseáis, entonces todo el hombre pide lo que desea. Sí, claro. Cada uno claramente lo que desea. Se trata... ¿Qué es lo que vive en ti? ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué aborreces? ¿Qué amas? Y así pedirás. Entonces, si somos transformados por el poder de Dios, por el Espíritu dado, por la palabra de Dios que mora en nosotros, que nos educa en el hombre interior, que nos transforma y nos guía y nos lleva a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, es decir, amar como Dios ama.
aborrecer como Dios aborrece. Es decir, que Dios, Cristo se forma en nosotros, entonces podemos pedir según su voluntad. Entonces la oración será eficaz. Porque le doy al grano, que pido según su voluntad, hermano, pero por eso es muy importante, porque muchas veces le he dicho por la importancia de leer la palabra de Dios, de ser modelados por la palabra de Dios, de ser transformados por la palabra de Dios, como leímos la otra semana, que toda la escritura es inspirada y es útil para eso, para poder pedir según la voluntad de Dios, permanecer en Jesús, sus palabras que permanezcan en nosotros. Nosotros ahora pedimos según Jesús, según la naturaleza de Jesús, según la voluntad de Dios, y eso Dios nos lo hace. Si estamos en la carne, si estamos de espalda a Dios, la red de Dios, nuestros deseos entonces son corrompidos, son malos, son carnales, son deseos egocéntricos para nuestros deseos. Por eso, por ejemplo, vivo todo el día en pecado, el pecado me hace mucho daño y sufro. Y cuando sufro quiero librarme. Lo único que quiero de Dios es que me libre, nada más. Entonces es una forma de actuar egocéntrica. Deseo que Dios me libre de mi sufrimiento, pero no me aparto del pecado, no practico la verdad, sigo la maldad. Lo único que hago es que Dios quiero que me libre. Y entonces Dios no se deja ser burlado, hermano. Dios puede enseñarnos que está mal como actuamos en su misericordia, en su compasión, pero nos llama al arrepentimiento. Entonces el hombre y la mujer que ve su pecado, pero va con un espíritu contristo y humilde, dice su palabra, que Dios no lo desecha. Dios lo recibe. Dios lo recibe, lo perdona y lo ayuda, lo capacita para vencer. Mas el que le da igual como vive, solo quiere librarse de todo sufrimiento, de todo daño, y solo quiere recibir de Dios y nunca dar nada. Dios no necesita que demos nada, Dios quiere que lo amemos. Hermano, no lo necesita. Pero cuando nosotros solo queremos recibir y nos damos ese egocentrismo. ¿Quién no quiere llegar en el paraíso? Todos. ¿Quién no quiere llegar a un sitio donde no hay lágrimas, llanto, dolor, no hay cojo, no hay ciego, donde todo está perfecto, donde no hay ningún sufrimiento? Nadie quiere que sufra, ¿no? Y todos deseamos eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y deseamos hacer la voluntad de Dios? No es malo desear el cielo, no es malo desear las cosas buenas, pero hacemos la voluntad de Dios. Desear lo bueno de Dios, desear el cielo, desear la vida eterna, no es malo, no es egocentrismo. Pero se trata de hacerlo en la voluntad de Dios, porque el camino es estrecho. Nos dice claro la Escritura que aquí en la tierra vamos a sufrir. Y todo aquello que vive en santidad será perseguido, dice la Biblia. Y habrá mucho sufrimiento, pelea, luchas, combatir por la fe. Aquí hay una lucha tremenda entre la tiniebla y la luz, entre la mentira y la verdad. Y hay una lucha, hermano. Y para poder pelear de una forma eficaz y orar de una forma eficaz, tenemos que estar en la palabra de Dios, que la palabra de Cristo mora en nosotros y que actuemos según esa verdad. Entonces es muy importante que permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Si tu corazón está educado por Dios, pide todo lo que quiere, que Dios te dará, porque pedirá según su voluntad en santidad por el Espíritu, hermano. Ahora, le digo, lo hago siempre perfectamente si alguna vez puedo caer en error. Por eso viene el Espíritu Santo y me corrige. Ahí es donde es algo muy importante. ¿Escucho el Espíritu y me someto o me da igual? Pues el Espíritu Santo viene y me corrige, me disciplina y me enseña, porque dice que me guía toda la verdad. El Espíritu de la verdad está a mí para eso, para cuidarme, guiarme, fortalecerme, capacitarme, pero si no lo estoy obedeciendo, porque el Espíritu Santo está unido con nuestra voluntad, hermano. Es decir, el Espíritu Santo y nuestra voluntad tiene que actuar. Si nunca actúa nuestra voluntad, nunca hacemos nada, porque eso va en cooperación con el Espíritu. El Espíritu Santo dice, deja la mentira. Yo nunca lo dejo, nunca lo voy a dejar. Entonces tiene que ser implicada mi voluntad y dejar la mentira. Hagáis morir lo terrenal en vosotros. Le digo mentira como ejemplo, muchas más cosas. Entonces el Espíritu Santo implica mi voluntad también. Si yo no actúo, nunca pasa nada, te aseguro. Es decir, lo tenemos que vivir de esta forma, como si todo depende de Dios y todo depende de nosotros. Nuestra voluntad tiene que ser implicada. Por eso en la Escritura hay demandas muchas veces. Deja eso, haga morir. Y nos dice a nosotros, haz eso, deja eso, y así. Nos los dice porque tiene que ser implicada nuestra voluntad. Si no, no pasa nada.
Si la Escritura no dice, debéis de orar, yo nunca oro, nunca voy a orar. Entonces, cuando el Espíritu Santo trata con mi corazón, debo dejarme modelado por el Espíritu Santo. Y actuar y dejar y poner mi voluntad bajo la mano de Dios, el Espíritu Santo, y actuar según su voluntad. Para que la oración sea eficaz, hermano, tenemos que orar, para no alargarnos más, tenemos que orar según su voluntad, y para conocer su voluntad, tengo que leer su palabra. No, es muy simple, no hay otra. Simple de todo. Y voy a ir por otro punto, orar con fe. Orar con fe. Vaya conmigo ahora aquí en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalas a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Sigue diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hay algo muy importante que podemos sacar aquí. Queremos sabiduría, por ejemplo, en este contexto, queremos orar con eficaz, tenemos que pedir con fe. Pero eso se puede aplicar en muchas otras cosas. Cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por la sanidad, cuando oramos por los gobiernos. En toda oración debe de ser con fe. Solo cogemos eso y sacamos esa enseñanza de aquí. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. En 7 dice, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Mira, aquí dice, no piense que el que duda, el que no confía en el Señor, que reciba cosa alguna de Él. Entonces debe de ser con fe, eficaz, según su voluntad, sabiendo que Él nos escucha, pero con fe, hermano, porque nos dice aquí la Escritura, claro, es el Espíritu Santo. Hermano, ese es Dios que nos está diciendo. Y la palabra de Dios es inspirada. Él, Dios, nos está diciendo, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna. Es decir, no recibe nada, significa, nada del Señor. El que duda y no cree, ese es dudar de Él, es creer que Él no puede. Otras cosas, no sé, que puede dudar cada uno en su corazón. Entonces dice, no piense que el que duda reciba cosa alguna del Señor. Y voy a terminar en Hebreos 11:6. ¿No? En el contexto de la fe nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Es muy claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le podemos agradar a Dios cuando vamos a orar sin fe? Nada, porque Dios dice, no confía en mí. Yo le pido algo y Él ve que no confío. ¿Cómo que no confía en mí viendo la grandeza de mi nombre? El creador de todas las cosas, el todopoderoso, el eterno, el que entregó a su Hijo por Él. Y no confía en mí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no confía en mí? ¿Sabe que por qué no confiamos en Dios? Muchas veces porque no leemos su palabra y no conocemos a Dios y su poder. Este es el problema. De hecho, le dice Cristo a los saduceos, dice, ignoráis las Escrituras y no conocéis el poder de Dios, que en el día de la resurrección será como los ángeles, no se les darán casamientos. Cuando viene ellos para atrapar a Jesús, porque no creían la resurrección de los muertos, y explica ahí que había una mujer que se casó con un hombre, y se murió el hombre y se casó con otro hermano, y así hasta el séptimo hermano. Dice, ellos así en su sabiduría, ¿y de quién será esa mujer en el reino de Dios? Para atrapar al único sabio, a Dios, ¿no? Que conoce todo. Y el Señor viene y le dice, ignoráis la Escritura y no conocéis el poder de Dios. ¿Sabe cómo empieza la Escritura? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ya por ahí, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ignorar esa realidad, que Dios es todopoderoso y creó todo lo que se ve, es un problema. Es ignorar ese poder grandioso, hermano. Entonces de eso se trata. Cuando vamos sin fe, le decimos al que creó todas las cosas, el todopoderoso, tú no puedes. Y eso no lo agrada, sabiendo que todas las cosas lo creó el Señor. Pero es imposible agradar a Dios. Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan.
Voy por fe y sé que Él me cumple, porque Él es todopoderoso, hermano. Es que no olvidemos eso. Orar eficaz con fe, sabiendo que Dios nos escucha. Voy a recapitularlo y voy a terminar. Orando a Dios sabiendo que Él nos escucha. Ir con esa confianza al Señor. Orando eficaz según su voluntad, y conocemos su voluntad a través de la palabra. Pero oramos por fe, sabiendo que Él es todopoderoso. Y sabemos algo que voy a apuntar. La Biblia nos enseña claro que quien me enseña a orar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Y quién nos lleva a Dios? ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu Santo que mora en nosotros, nos lleva a la palabra y nos lleva a conocer a Dios. Él nos capacita y nos da el poder para vencer. Hermano, en Cristo Jesús somos más que vencedores en todo lo que hay en este mundo. Por eso podemos orar con eficaz. Y cuando oramos con eficaz, le digo con experiencia propia, Dios cumple. Pero le digo también que muchas veces yo he orado sin confianza, sin eficaz, y Dios no cumplió. Y muchas veces le pidió al Señor cosas que no era según su voluntad y nunca me lo dio. Y después el Señor me lo enseñó. Porque todos somos pecadores. Yo sé seguro que eso es experimental. Todos somos pecadores. Y todos nosotros pedimos cosas al Señor muchas veces que no era según su voluntad y nunca nos lo va a dar. Porque Él nos ama. Nos desea lo mejor para nosotros, hermano. Entonces, que actuemos de esa forma. Nosotros somos en una pelea, en una lucha, y tenemos que saber bien cómo peleamos. Peleamos con sabiduría, con el poder de Dios, con el conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Aquí estamos todos en esta tarde, Señor. Tú conoces todos nuestros corazones. Somos tu pueblo, tu iglesia, Señor. Y tú nos amas, Señor. Y muchas veces nos pensamos, si tú nos amas, pero, Señor, si tú entregaste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Gracias. Qué glorioso eres, Señor. Cuánto amor, cuánta compasión, Señor. A perdonarnos, Señor, y darnos vida eterna y vida en abundancia, Señor. Y todo eso simplemente porque nos ama con amor incondicional, Señor. No viste nada en nosotros, pero tú nos amas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar esa palabra a nuestros corazones, Señor. Y que lo llevemos a práctica, Señor, porque como dice tu palabra, santifícan en tu verdad, Señor. Gloria a tu nombre, tu palabra y la verdad. Amén.